¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Buenas noches. Martes 16 de mayo. 16 de mayo. No, hoy día es martes, ¿no? Sí, hoy día es martes. Martes 16 de mayo y estamos ya en nuestra reunión de estudio bíblico los días martes para continuar con nuestro estudio de hermenéutica. Vamos a pedirle a nuestro hermano Francisco para que nos dirija en esta oración inicial. Hermano Francisco, Dios le bendiga. Amén. Amén. Señor Jesús, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por Amén. poder darnos la oportunidad, Señor, de poder estar hasta ahora aprendiendo su palabra. Señor, gracias, Padre Celestial, porque a cada uno le permitió, Señor, el apartar un tiempo en su corazón de poder entender aún más, Señor, su palabra, lo que usted nos quiere decir, lo que usted nos quiere enseñar. Gracias por Oh, el pastor, porque aún tiene la paciencia, el amor de poder seguir enseñándonos, Padre Celestial. Bendígale a él, Señor, dele aún más sabiduría para amén. transmitirla, Señor, a nosotros, Señor. Y eh, abra nuestros oídos espirituales para que esto quede en nuestros corazones y podamos, Señor, seguir creciendo y edificando a nuestras familias. Gracias por este momento, Señor Jesús. Damos gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar. Voy a silenciarlo aquí a todos. A ver, ¿dónde están? Acá está. Listo, ahí quedaron todos silenciados. Y vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Estoy medio confundido con las cámaras porque dimos vuelta acá algunas cosas, entonces ya como que no sé qué cámara es la que tengo que mirar. Esta, ¿no? Ahí están ustedes. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro estudio, continuar en realidad. Estamos hablando de hermenéutica, el arte de interpretar, estamos viendo las figuras retóricas, y dentro de estas figuras retóricas estamos hablando ahora de una en particular en la cual estamos detenidos, y es símbolos, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los símbolos en la Biblia. ¿Por qué es importante detenernos acá? Porque en realidad, y esto nos va a llevar mayor tiempo que las otras figuras retóricas, y es principalmente porque los símbolos eh, es una de las grandes características que tiene la Biblia. Vamos a encontrar mucha simbología que es propia de la cultura, es propia del contexto en el cual se escribe la Biblia, y también en cierta forma Dios permite estos símbolos para que nosotros podamos comprender muchos de los misterios del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces en la Biblia vamos a encontrar muchos símbolos y es importante poder revisarlos. ¿Qué me dicen ustedes en base a lo que hemos aprendido? ¿Hay símbolos que pueden cambiar en base a su contexto? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O será que el símbolo siempre significa lo mismo? No, la verdad, el símbolo cambia dependiendo también del contexto, así que ahí también es un punto que tenemos que siempre considerar, ¿ok? Bueno, dentro de los símbolos que hemos venido estudiando, acá yo tengo anotado algunos que están viendo acá en la pantallita. eh, vimos los animales, ¿se recuerdan? Vimos los símbolos de animales simbólicos, colores, creo que también ya lo estuvimos viendo. Ahora nos corresponde hablar de minerales, ¿verdad? Y vamos a hacer también otros contextos más. Vamos a hablar también acerca de las naciones, los lugares, los números, plantas, ceremonias, lo que tiene que ver con el cuerpo humano, los evangelios, etcétera. Todo eso es parte de la simbología en la Biblia. ¿Ok? Entonces, la última vez nos quedamos en colores simbólicos. ¿Se recuerdan que hablamos acerca de eso? Bueno, entonces mantenga ahí en su mente este listado. Y hoy día vamos a hacer un análisis, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis un poco para ir aplicando todo esto, de qué manera vamos viendo los símbolos en la Biblia y de qué manera los vamos aplicando. Entonces, hagamos un pequeño análisis. Usted me va a acompañar a Apocalipsis, capítulo 9, en el versículo 6, ¿ok? Y vamos a hacer acá un pequeño análisis de un texto bíblico que está lleno de símbolos, ¿verdad? De hecho, Apocalipsis está lleno completamente de simbología que es importante poder estudiar. ¿Ok? Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 al 11. Y dice así: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que se refiere esto, no? Buscarán la muerte. ¿Qué significa esto? Que desearán morir, ¿verdad? Al parecer. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué será? ¿Qué podemos entender acerca de esto? Mire,
presta atención. ¿Será que la gente, por ejemplo, me voy a matar, me voy a tirar de un 20 piso, voy a caer al piso y no me voy a morir? ¿Será que se refiere a eso? A ver, leámoslo de nuevo. En aquellos días, esto es un contexto final, ¿no? Apocalipsis. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte. Quiero morir, pero no la hallarán. ¿Dónde está la muerte? ¿Qué pasa que no muero, verdad? Y ansiarán morir. Prefiero morir, ¿verdad? No quiero esta vida, quiero morir. Porque recuerden que el contexto es los juicios, los sellos de Dios sobre la tierra. Dice que ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, vale decir que, ¿será que acá quiere decir que la gente no va a morir? O sea, aunque intenten matarse, aunque intenten hacer lo que sea, como que la gente va a ser inmortal en ese periodo. Bueno, esta es una pregunta y yo se las voy a dejar ahí como tarea, ¿verdad? Para que usted investigue, para que se pegue un poquito ahí en la cabeza durante unos días y a ver si la próxima semana lo podemos comentar, ¿ok? Acerca de este pasaje. Pero bueno, sigamos leyendo ahora para ver los símbolos, ¿ok? Vamos, sigamos con la lectura. Tomemos del versículo 6 en adelante. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas, ¿sabes lo que es una langosta, no? Era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Versículo 8. Tenían cabellos de mujer, como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones. ¿Ok? Acá también vemos un símil, ¿verdad? Que es parecido, similar. ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos a mirar esto como simbolismo. Versículo 9. Tenían coraza como coraza de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a hombres durante 5 meses. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ya, ahí está. Ahí está el texto entonces. ¿Qué logramos entender acerca de eso al leer este pasaje de Apocalipsis? ¿Sí? Si nosotros hacemos una lectura literal, ¿ok? Hagamos una lectura literal. Bueno, acá está hablando del tiempo final, ¿verdad? Está hablando de el versículo 6 que dejamos de tarea, pero centrémonos a partir del versículo 7. Dice que el aspecto era semejante a caballo. Comienza a ser una descripción de una visión. Recuerde que el Apocalipsis es una visión de un escenario final. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que significaba Apocalipsis? Revelación. Revelación, sí, ok. ¿Qué más significa Apocalipsis? Correr el velo. Descorrer el velo, exactamente, descorrer el velo. ¿Verdad? Que eso finalmente se tradujo en esa acción de descorrer un velo, se tradujo a la palabra revelación. De hecho, los testigos de Jehová creo que, ¿no? Tienen se llama revelaciones, ¿ok? Y Apocalipsis significa mostrar lo que está escondido. Imagínese usted un escenario, siempre damos este ejemplo, un escenario de un teatro en donde hay una escenografía, ¿verdad? Para desarrollar esa escena y delante de la escenografía, los de la obra de teatro quieren que la gente no vea nada hasta que comience la obra. Entonces está la cortina cerrada. Pero cuando comienza la obra, Apocalipsis, ¿verdad? Se muestra lo que hay detrás de eso que podría estar tapado, descorrer el velo para ver. Entonces, Apocalipsis es un género que habla de los tiempos finales. Recuerden que en escatología, cuando estudiamos escatología, hay cosas que se aplican para el futuro, hay cosas que pueden estar sucediendo en el pasado, hay cosas que pueden estar sucediendo en el presente, y hay profecías que se van a repetir a lo largo de la historia. O sea, por periodos, ¿verdad? Entonces se repite una profecía, pasa el tiempo, se repite esa profecía, pasa el tiempo, y así, ¿verdad? Hasta que se completa la profecía completa, pero puede estar presente en distintas etapas. Entonces es importante que podamos prestar mucha atención. Apocalipsis es un género como lo hemos dicho, escatológico, que habla acerca del escenario final
para la humanidad. Originalmente, el contexto de Apocalipsis es que se trae este género literario, este género apocalíptico, para darle ánimo a los creyentes. Recuerden que el Apocalipsis más o menos, no sé si tiene alguien por ahí alguna Biblia donde salga más o menos en qué año se escribe, fíjese, véalo, yo sé la respuesta, pero trate de ver ahí de pronto al inicio de Apocalipsis, aparece más o menos entre qué años se escribe el texto bíblico. Fue después del año 60 después de Cristo, pero busque ahí usted si tiene alguna Biblia, a veces ahí al principio de Apocalipsis dice, este libro fue escrito aproximadamente en tal fecha por tal autor. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, acá en mi Biblia dice fecha entre el año 70 y 95 después de... Claro, exactamente. Entre el año 90 incluso el 100, ¿ah? Podría ser como una mayor referencia, pero esa es más o menos la época en que se escribe el libro de Apocalipsis, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo? Los cristianos eran cruelmente perseguidos. Entonces el género apocalíptico se genera, ¿verdad? Dios lo permite, se permite que Juan tenga esta visión, que lo pueda escribir y luego compartir, porque esta era la forma de animar a los creyentes, ¿sí? De decirles, miren, están todos ustedes próximos a morir por la causa del Señor, pero no se preocupen, no se preocupen, porque viene un juicio para los malos, para los malvados, y a la vez también nos espera un lugar hermoso, ¿verdad? Y se hace todo, ahí se enseña todo lo que es el trono de Dios, la visión del lugar celestial, la adoración celestial. Entonces, el género apocalíptico, en cierta forma, es una pieza, una obra hermosa espiritual, en donde Dios le dice a los creyentes, sobre todo aquel tiempo, confíen, yo cumplo mis promesas, ¿verdad? Hay algo más allá de la muerte, tengan ánimo, ¿verdad? Y el género apocalíptico nos dice que Dios cumple sus promesas, pero no sabemos el día ni la hora. Eso es importante, ¿verdad? Dejarlo claro, porque algunos por ahí empiezan a calcular y que más o menos yo creo, no, eso ya es ir en contra de la misma palabra. Pero el género apocalíptico entonces relata en los episodios finales para esta humanidad y va un poco más allá porque también abarca lo que es la eternidad, ¿ok? Cielo nuevo, tierra nueva, no dice mayor contexto de cómo será y todo eso, pero dice que hay un futuro, ¿verdad? Hay algo ahí que es parte de la eternidad. Entonces, en este contexto vemos nosotros acá en Apocalipsis capítulo 9, vamos a ver un contexto de una serie de juicios, ¿verdad? Que vienen sobre la humanidad, la tierra. Los juicios van a ser representados por jinetes con caballos de colores, van a ser representados también con copas, ¿verdad? Trompetas, ¿verdad? Hay una serie de símbolos que vamos a ver acá en la Biblia, en Apocalipsis, que comienzan a manifestarse, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene una, eh, una, mm, cada uno de estos símbolos tiene un significado. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros en poder interpretar esto. Por ejemplo, algunas películas que ustedes pueden ver de pronto por internet que hablan acerca de los tiempos finales, muestran literalmente, por ejemplo, las langostas, así como parte de la escena apocalíptica, ¿verdad? Así como langostas gigantes, quizás de ese tipo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer acá es hacer una buena interpretación del texto bíblico considerando los símbolos y sus significados. ¿Ok? Muy bien, entonces si yo leo este pasaje que tengo acá de Apocalipsis capítulo 9, 6, yo tendría que imaginarme todo esto de manera literal. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Imagínese eso usted, a ver, haga el ejemplo, ¿verdad? Los que tienen hambre se van a imaginar una langosta, ¿verdad? Estas que se comen, otros se van a imaginar así esos que parecen como saltamontes, pero yo no sé cómo está su imaginación ahí, ¿verdad? Pero dice que el aspecto de las langostas era como a caballos, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. ¿Se logró imaginar un poquito eso? Así como que uno, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Ahora,
El tema es cómo interpreto esto bíblicamente, porque para la imaginación hay harto, ¿verdad? Probablemente yo le leo esto a mis hijos, y le digo, Vicente, mira, escucha esto, creo que me dibujes una langosta que sea semejante a caballos, ya, como de los de la guerra. Y el Vicente, ya, sí, sí, voy a empezar a dibujar, ¿verdad? Y mira, Vicente, en la cabeza le vamos a poner coronas de oro, ¿verdad? Y la cara es como parecida a las de los humanos. Ya, y comienza el Vicente a dibujar, ¿verdad? Porque eso es lo que él se imaginó. Ok, ¿será que eso es lo que la interpretación bíblica quiere que nosotros entendamos de este pasaje? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién me hace algún comentario? ¿Será que eso es lo importante en cuanto a la imagen bíblica que queremos hacer de este texto bíblico? ¿Qué creen ustedes? ¿No creen nada? ¿Sí o no? ¿Será que esta es la imagen que Dios quiere? No, no, lo que quiere mostrar es que va a haber algo con fuerza y que puede hacer mucho daño. Bueno, ahí alcanzó el hermano a contestar. Claro, el significado acá es completamente distinto a lo literal. Por eso los símbolos son muy importantes de poder estudiarlos. Ahora, para poder hacer una correcta interpretación de un símbolo, tengo que ver todos los contextos bíblicos, porque estos símbolos probablemente van a aparecer en distintos pasajes. Entonces, tenemos que ver la concordancia de que esos símbolos tengan el mismo significado en los distintos contextos bíblicos, a pesar que también podrían haber, como les decía al principio de esta clase, variaciones entre un símbolo y otro símbolo. Pero tenemos que considerar, no es que el que hizo la hermenéutica bíblica dijo, ya, a ver, cuando aparezca una langosta, a ver, eso va a significar, a ver qué puede ser, que hay que saltar bien lejos, ¿verdad? Hay que dar saltos de fe. Eso significa. No, ¿verdad? Hay todo un estudio, hay toda una investigación para poder entender esto, ¿ok? Y también tenemos que considerar el contexto cultural, ¿verdad? Histórico del momento en que se escribe. Decía el hermano, más o menos años 90, 95 por ahí, en donde se escribe este género apocalíptico, ¿ok? Entonces, vamos a dejar puesto el texto acá, más grandecito. Ahí está, ¿no? ¿Lo pueden ver? Vamos a ir leyendo, ¿ok? Vamos a centrarnos en el versículo 7. Acá está. Dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Acá está, preparados para la guerra. Ahí está. Entonces, solamente nos vamos a concentrar en este pasaje, ¿ok? En este versículo. Ahí está. Uy, casi se me queda pegado esto. Ok, solamente ahí está. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza esto? Esto simboliza furia. Furia para atacar, son características, ¿verdad? El caballo de la guerra es diferente al caballo, al payaso, ¿verdad? El payaso era un caballo del hermano Héctor, ¿verdad? Allá en el campo, que era manso, ¿verdad? Era tranquilo, ¿verdad? Era un caballo hecho para la agricultura, ¿verdad? Para andar ahí tirando las herramientas para las siembras, ¿verdad? Un caballo de características mansas. Pero el caballo preparado para la guerra es un caballo bravo, ¿verdad? Que es más musculoso, más grande probablemente. Entonces, acá dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Habría que saber también, por ejemplo, qué significa langostas, qué son las langostas en el Apocalipsis. Ahí les dejo una tarea para que ustedes puedan empezar a buscar información, ¿verdad? ¿Qué son y qué representan las langostas en el Apocalipsis? ¿Ok? Ahí hay una tarea. Pero ya podemos ver que la característica de estos caballos, ¿verdad? Representa la furia para atacar, ¿verdad? Obviamente una furia diabólica, una furia que proviene del mismo infierno, ¿verdad? Ahora hay que entender también el contexto que se está dando en este periodo de la tribulación, ¿verdad? Tenemos que entender esto. Hay un tema espiritual, hay un tema bélico también y político que va a ser candente durante todo ese periodo, ¿ok? Ahora, vamos a leer otro pasajito más adelante. Dice que en las cabezas tenían como coronas de oro, ¿sí? En las cabezas tenían como coronas de oro. ¿Qué significará esto? ¿Qué ustedes pueden entender en estos símbolos? Coronas
de oro, ¿verdad? Esto nos enseña la corona. A ver, tratemos de ir pensando. A ver, Luis, tú querías decir algo, ¿no? Sí, yo creo que eso representa cierta autoridad, cierta posición como política, no sé, Ok, como de poder, ¿ok? de poder. Ujú. Perfecto. Claro, efectivamente. Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. Esto nos habla de su obsesiva ambición de tener el poder, ¿verdad? Que eso va a ser también una característica del anticristo, ¿verdad? Querer tener el poder absoluto, que finalmente lo logra, ¿eh? El poder delegado por este mundo, ¿ok? Entonces ahí tenemos también un símbolo. Ahora sigamos. Dice que tenía cabellos como cabello de mujer. Tenía cabello como cabello de mujer. ¿Qué significará esto de que tenía cabellos como cabello de mujer? El cabello, ¿verdad? En la mujer, que es distinto al cabello en el hombre, en el caso de la mujer, eh, son indicadores, ¿verdad? Según los estudiosos, y tienen que ver con la seducción, ¿verdad? El cabello de la mujer, con la seducción, con la inmoralidad sexual también. Tiene que ver con eso. Fíjense. Ahora, hablemos un poquito del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Eh, se dice en el lenguaje verbal que cuando una mujer habla con un hombre, ¿verdad? Y esa mujer tiene algún interés, ¿verdad? Sexual, no me refiero a tener una relación, pero hay un interés como de pareja, ¿no? La mujer lo que va a hacer es comenzar a tocar su cabello y lo va a comenzar a hacer una trenza, masajeada, hacer una vuelta. Ahora, todos los hermanos van a estar atentos cuando alguien le hable, ¿verdad? Que está... Yo no lo puedo hacer porque tengo el pelo corto, pero en el lenguaje no verbal se dice eso, ¿verdad? Se dice eso, que cuando una mujer comienza a hacer ese tipo de cosas con su cabello, no necesariamente todo, para que no vayan a... La pobre hermana un día, si se hace así, le llegó, ¿no? No, cuidado con eso, pero en términos generales, ¿verdad? En términos generales, en contextos neutrales, donde no hay un análisis, ¿verdad? Un psicoanálisis, se dice justamente esto, ¿verdad? Que puede existir una atracción hacia la otra persona, del sexo opuesto en el caso de las mujeres, al tratar de comenzar a tocar su cabello, ¿verdad? Y hay formas y qué sé yo. No sé si lo habían escuchado alguna vez, pero es muy común esa frase. Ahora, no sé si esto realmente tiene relación a lo que está acá, pero lo que sí les puedo decir que en este caso, el símbolo que dice que tenía cabellos como cabello de mujer, habla también de la seducción y de la inmoralidad de todas estas figuras y de todo el contexto que se está dando, ¿verdad? Y va a ser una característica también de aquel tiempo. Díganme ustedes hoy día, ¿no es la inmoralidad un tema candente en la sociedad? Claro que sí, ¿verdad? Sin duda que sí. Es una de las principales luchas que nosotros los creyentes vamos a tener incluso en el día a día, ¿verdad? La inmoralidad. Entonces, acá el símbolo que nosotros vemos en este caso, el cabello como de mujer, tiene que ver con eso, ¿verdad? Ahora, no se sientan ofendidas las mujeres, ¿verdad? No sientan, pero ¿por qué ponen el cabello de una mujer? ¿Qué sé yo? En algunos casos de la Biblia, el cabello de la mujer largo también es un símbolo de santidad incluso, ¿verdad? Es completamente opuesto, pero acá lo vemos de esa manera, ¿ok? Entonces, para que lo podamos comprender, tenía como cabello de mujer, esto nos habla, ¿verdad? De seducción y de inmoralidad de índole más bien sexual. A ver, déjenme ver acá, dice que sus dientes eran como leones, sus dientes eran como leones. Acá nos habla de la fuerza bruta, ¿verdad? El león, ¿cómo son los dientes del león? ¿Ha visto usted alguna vez un león comiendo? ¿Verdad? No come el león de manera así despacito, ¿verdad? El león está hecho, ¿verdad? Sus dientes están hechos para romper huesos, ¿verdad? Para triturar todo lo que se cruce en su hocico, ¿verdad? El león tiene esa capacidad. O sea, si alguna vez te ves en la fauce de un león, ese fue ya tu último día, porque no hay posibilidad de salir de ahí, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? La fuerza que el león tiene, ¿verdad? Es tremenda. Entonces sus dientes
eran como de leones, ¿verdad? Nos habla entonces justamente de esta fuerza bruta, de esta agresividad, de la velocidad, ¿verdad? Un león con hambre es algo tremendo, ¿verdad? No es algo simple. Ok, sigamos viendo. Dice que tenían corazas como corazas de hierro, ¿verdad? Tenían corazas como corazas de hierro. Esto nos habla de todo el intento que podría hacer la humanidad o algún intento humano por detenerlo, ¿verdad? Pero va a ser inútil, porque la coraza, ¿para qué sirve una coraza? Para proteger, ¿verdad? La coraza lo que sirve es para proteger algo. Y acá dice que la coraza además era de hierro. Entonces, dentro de este simbolismo, dentro de este contexto, de este pasaje, acá nosotros podemos entender que las corazas, como corazas de hierro, nos está hablando de que ningún ser humano, nadie va a poder detener, ¿verdad? Este avance de estas langostas, ¿verdad? Que habla acá en Apocalipsis. Recuerda que la tarea es busquemos qué significa que serán estas langostas. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Después dice, tenía cola como de escorpiones. A ver, déjenme ver acá una cosita. Sí, dice que tenía colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Y tenía el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Leámoslo de nuevo. Tenía colas como de escorpiones y tenía aguijones en sus colas. Perdón, estoy leyendo mal. Tenía colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenía poder para dañar hombres durante 5 meses. Ok, acá me parece que me salté un texto, ¿no? Dice acá el ruido de sus alas, parece, ¿no? Creo que ese me lo salté. Déjenme ver. Bueno, antes de eso decía, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Y esto, el ruido, ¿qué simbolizará el ruido, hermanos? ¿Qué creen ustedes que simboliza el ruido? Antes de que venga el terremoto, ¿qué es lo primero que escuchamos? El ruido, ¿no? El zumbido. ¿Y qué produce el zumbido, ese ruido? ¿Qué te produce? Temor, ¿verdad? Miedo, sin duda, ¿verdad? Por ejemplo, si tú escuchas el zumbido o el ruido de un grupo de abejas asesinas, por ejemplo. Ayer veíamos con los niños un documental y salía un hombre corriendo, ¿verdad? Atrás porque escuchó el zumbido de las abejas y lo picaron, ¿verdad? Y eso, solamente el ruido ya les produjo mucho temor, algo malo venía. Y acá dice que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Entonces, esto simboliza que va a ser algo que va a producir temor, va a ser un ataque rápido, va a ser una batalla campal contra toda la humanidad. Ahora hay que entender todo este contexto de la interpretación. Yo solamente estoy viendo los símbolos, ¿verdad? En escatología lo analizamos, vimos qué significaba, en qué momento iba a ser esto, ¿verdad? Pero acá estamos revisando los símbolos. Ok, ahora sí con lo que tengo en pantalla. Dice que tenía como cola de escorpiones y también aguijones. ¿Qué creen ustedes que simbolizan estas? La cola del escorpión y los aguijones. ¿Qué podría ser? A ver. Yo creo que son como una, deben ser como tanques de guerra, algo que va, porque si, claro, atacar, para atacar un ejército. Ok, Dañar, ok. claro, Dolor. dañar. Lo dejo en suspensión ahí, hermanos. Manténganse ahí en línea. ¿Alguien más quiere decir algo en relación a esta? ¿Qué podría ser lo que significa esto? Dice que tenían, hasta acá nomás, tenían como cola de escorpiones y también aguijones. Y dice, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Qué podría ser? A ver, los hermanos nos dicen que podría ser algo así como tanques, como algo así, ¿no? Ok, ¿alguien tiene Como algo un más? dolor, como dolores, como la picadura de un escorpión dolorosa, algo Claro. molesto, agudo. No sé. Ok, ok, sí, perfecto. El dolor, los hermanos dijeron que podrían ser estos como cosas que dañen, ¿no? Luis, tú querías decir algo, ¿no?
Sí, no, también había dicho dolor, castigo, no sé, sí, ¿qué más puede ser? Ok, mira, acá lo que está tratando de decir en la visión, Mortalidad, ¿cómo? como la mortalidad, toxicidad. Claro, mira, también por ahí, muy bien, Pamela, muy bien. Acá lo que está hablando de este símbolo, ¿verdad? Que lo utiliza con los escorpiones, primero que todo uno tiene que pensar en las características del escorpión. Cuando uno piensa en el escorpión, uno no piensa en cuántas patas tiene, no piensa si tiene ojo adentro o afuera. ¿Qué es lo que uno piensa en el escorpión? ¿Qué es lo que más habla El uno? veneno. Veneno, El muerte. veneno. ¿Y el veneno dónde está? ¿Dónde lo tiene? En la cola. En la cola, uno piensa en la cola venenosa, ¿verdad? En el veneno. Muy bien, porque eso es como lo que me... y si nos imaginamos que el escorpión fuese, entendemos que no son animales los que van a aparecer acá, pero si entendemos que el escorpión fuese algo así como un vehículo, ¿verdad? Actualmente, y, y hablamos de la cola, ¿verdad? Que daña, ¿qué podríamos decir que es eso? En un vehículo hoy día, ¿verdad? En alguna cosa. ¿Qué podría Los ser? aviones, Que también. ¿Cómo? los Pero aviones, ¿qué pasa? aviones de guerra. Helicópteros, O sea, da lo mismo el medio, da lo mismo el medio. Todos acertaron, ¿no? Es lo que dijeron, todos ganaron, así que todos pónganse un punto base. Pero acá lo que está representando es justamente, como decían ustedes, son armas, ¿verdad? Son armas de guerra, probablemente pueden ser incluso atómicas, químicas, desde tanques, ¿verdad? Y que esto dice que va a producir un dolor indescriptible, ¿verdad? Ahora, esto es más probable también, como decía Pamela, muy, muy bien acertado ahí tu comentario, Pamela, porque pareciera que fuera algo como más tóxico, así como más de alguna bomba química incluso, probablemente. No lo sabemos en realidad, no lo podemos decir, pero probablemente esas van a ser las formas en donde Satanás va a castigar a la humanidad, ¿verdad? Para llevar también el juicio, ¿verdad? Recordemos que este va a ser el peor tiempo de toda la humanidad. Entonces, acá nosotros vemos el poder maligno, ¿verdad? Diabólico, que viene desde el mismo infierno, manifestado probablemente en personas que van a estar haciendo, ¿verdad? Toda esta obra de tortura, ¿verdad? Frente a la humanidad. Recuerden ustedes que si ustedes se ponen a pensar ahora en todos los momentos críticos que se han vivido durante toda la historia, las peores persecuciones, las peores guerras, hambrunas, el abuso máximo, de la peor cosa del derecho humano que usted pueda recordar ahora, va a quedar sin ningún referente en relación a lo que va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Esta última semana que se nos viene a pasos agigantados. Entonces, lo que va a suceder durante ese periodo va a ser algo tremendo. Ya los científicos, ya los cientistas, ya muchas personas de mucho reconocimiento saben que lo que se viene no es bueno. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los grandes millonarios, las personas, estamos hablando de las familias más acaudaladas del mundo entero, ¿verdad? No estamos hablando de Farcas ni de los que son para nosotros, estamos hablando de gente, los más poderosos del mundo, ¿verdad? Que se concentra principalmente en 5 familias probablemente, pero todas estas grandes personas, en el sentido del poder que tienen ya listo, ¿qué cosa? ¿Qué creen ustedes? Búnker. Para Búnker. protegerse. Los búnkers, los búnkeres. Exactamente. Tienen lugares para poder protegerse, refugiarse, ¿verdad? Tienen todo ellos listo, ¿verdad? Han invertido en esto porque sus mejores asesores ya les han dicho que lo que se viene, sin ellos ser cristianos, no piensen que están esperando la Biblia. Ellos lo ven porque hacen un análisis de la contingencia, de lo político, del hambre, de la sequía, de los fenómenos solares, la amenaza, que todo eso lo analizan y sus asesores le dicen, oye, ya que ustedes tienen dinero, vayan y construyan algo para poder resguardarse.
todos, absolutamente todos, saben ellos que esto puede suceder y por eso, a la espera de esta hecatombe mundial, ellos están listos, ¿verdad?, para poder esconderse. Ahora, no va a haber lugar en la tierra donde puedan esconderse, ¿verdad? Recuerden que esto es algo también que tiene que tiene además un tema espiritual, ¿verdad? No piensen ustedes que uno se va a poder esconder y ahí va a estar. No, hoy día probablemente puede ser posible, pero en el tiempo de la tribulación va a haber un conocimiento diabólico también ahí, ¿verdad? Y bueno, van a estar muy expuestos. Entonces, tenemos que entender ese contexto para poder leer estos pasajes que son medios oscuros al momento de analizar y tener mucho cuidado de no hacer una mala interpretación, ¿verdad? Lo peor que nosotros podemos hacer es tratar de dibujar a Jesús, ¿verdad? Como lo describe la Biblia, sobre todo en estos géneros apocalípticos, ¿verdad? Yo por ahí he visto algunos dibujos y la verdad que da más miedo que ganas de adorar algo así, porque recuerden que son símbolos, ¿verdad? No sé si lo ha visto ustedes de pronto por ahí. Ok, entonces hay que comprender correctamente esto, ¿verdad? Para no equivocarnos, para no hacernos una imagen extraña. La mayoría de nosotros, por ejemplo, nos hemos hecho una imagen, por ejemplo, de un Jesús con el pelo largo, ojos azules, bonito, ¿verdad? Encachado el Jesús, limpiecito, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a realmente cómo es, por ahí alguien hizo ese trabajo de cómo más o menos podría haber sido el Jesús de la Biblia, y la verdad que está bastante feíto, ¿verdad? Y uno como que dice, no, pero no puede ser. Pero a veces nos hacemos imágenes erróneas, ¿verdad? Porque interpretamos de una manera romántica. Entonces la Biblia tenemos que sacar toda la emoción y tenemos que tratar de centrarnos en lo importante. Acá no es importante si el anticristo va a ser realmente bonito o si va a ser más alto, más bajo. No, acá lo importante es la misión que va a tener y eso es en lo que nos tenemos que centrar, ¿verdad? Ahora no es para hacer una doctrina ni una serie del anticristo, pero sí, eso es lo que ahí se trata de transmitir, ¿verdad? Todos estos son símbolos que lo que tratan es transmitir un mensaje, transmitir una idea. Y en este caso las figuras retóricas son justamente la ayuda que tenemos nosotros para poder hacer una mejor interpretación del texto bíblico a través de estas figuras literarias. ¿Ok? Así que yo espero que les quede clarito eso que está ahí. Sigamos, ¿les parece? Sigamos hablando. Esto fue un paréntesis nada más. Vamos a tener ciertos paréntesis cada cierto rato para seguir hablando de los símbolos. Sigamos con nuestro listado. Símbolos. Acá nosotros tenemos símbolos en minerales. ¿Sabían ustedes que la Biblia está llena de muchas figuras que están relacionadas, muchos símbolos que van relacionados con minerales? ¿Ok? Vamos a encontrar mucho. Por ejemplo, vamos a ver el primero, que es piedras preciosas. Piedras preciosas. ¿Se recuerdan ustedes que leíamos la semana pasada un texto, o la antepasada, ya no me recuerdo, un texto que hablaba, que está en el Evangelio, perdón, no en el Evangelio, el apóstol Pablo habla acerca de lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo, y habla acerca de las obras, ¿ok? De las obras, de las obras que cada cristiano hará, o sea, el día que tú te conviertes al Señor, que lo recibes en tu corazón, ese día Dios comienza a contar tus obras, ¿ok? ¿La salvación es por obra o no? No, la salvación no es por obras, ¿ok? Es por la fe. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, nos hacemos cristianos verdaderos, a partir de ese día, todo lo que nosotros hacemos para nuestro prójimo, ¿verdad? O para Dios, o todo lo que hacemos en la vida cristiana en general, Dios lo prueba, ¿verdad? Dios lo anota, por decirlo así. Y esas cosas, esas obras, van a ser, en cierta manera, recompensadas y probadas, ¿verdad? El día en que estemos en el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo nos hace un poco de mención acerca de eso. ¿Cuándo es el tribunal de Cristo? El día que el Señor viene en el arrebatamiento, y podría ser mañana, más rato, o en cualquier momento. Entonces, ese día, cuando suceda el arrebatamiento, lo que va a pasar es que en el instante vamos a estar con el Señor, y lo que va a suceder ahí es que el Señor nos va a premiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a premiar al Señor?
las Obras. Las Las obras, las buenas obras. las obras. No si usted fue un buen artista, hizo una obra de arte, no. Y ahora el premio es para Da Vinci, ¿verdad? No, las obras tienen que ver con su vida, lo que usted construyó en su vida. Todo, todo. Si por ejemplo usted le hizo a su suegra, le hizo una comida rica, por ejemplo, mi suegra siempre me dice, cocíname alguna cosita, que yo no sé qué me gusta, cómo lo haces tú, ya listo. Yo se lo hago, ¿verdad? Y se lo entregué y mi suegra estaba convencida, ¿verdad?, que era en amor, ¿verdad? Y el día que yo me presento ahí delante del Señor, el Señor muestra que en realidad yo estaba esperando que se intoxicara con la comida, ¿verdad? Entonces salió lo que había en el corazón. Mi suegra se ríe. Estoy dando un ejemplo para que mi suegra no tenga problema. Venga a comer cuando quiera. Entonces, la situación es que va a salir lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y va a ser todo probado en el matrimonio, en la familia, lo que hicimos también acá, por ejemplo, cuando viniste a hacer el aseo a la iglesia, y a lo mejor lo hiciste con una correcta o una falsa o una mala iniciativa en el corazón, cuando hiciste cualquier cosa en realidad, cuando ayudaste a un prójimo, todo eso va a ser premiado, cuando predicaste incluso la palabra y a lo mejor gente se convirtió. Hay algunos que a lo mejor no van a ser recompensados por eso, porque la intención era mostrar cuántas almas soy capaz de llevar al camino del Señor. No estoy diciendo que esas conversiones sean falsas, recuerde que eso es de ellos. Mire, entre paréntesis, una pregunta. ¿Puede ser que una persona reciba a Cristo en su vida, se haga un verdadero cristiano, en una campaña o en un evento de un falso apóstol o un falso maestro? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque está hablando la palabra también del Señor. Algo se dice, ¿no? Algo sale ahí, ¿verdad? Algo está. Ahora, otra pregunta. ¿Puede ser que una persona, mira, fíjate en esto, contexto, una campaña de cruzada y poderes y milagros, ya que así le llaman, ¿no? Y el que va definitivamente es un tipo que no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Y resulta que alguien por ahí en el pueblo donde fue la ciudad escuchó que iban a venir a orar en el nombre de Dios, de la Biblia, y fue esa persona, ¿verdad?, que tenía alguna enfermedad, algo, y pasó adelante, ¿verdad? Y el tipo era falso, ¿verdad? Tenía fama, cosas concretas de que el gallo era chanta, como decimos en Chile. Y resulta que esa persona, cuando está ahí en la campaña, ¿verdad?, le dice, pasen acá todos los enfermos, ¿verdad?, a recibir su milagro, ¿verdad? Hay un milagro en tu boca. Listo, pasan adelante y resulta que la persona recibe un milagro, ¿verdad? Y la persona, no sé, era ciego y ve, ¿verdad? ¿Verdad? Pregunta, ¿puede Dios actuar sobre esa persona? En el contexto de que el tipo puede ser incluso hasta una persona hasta diabólico, pongámosle así, ya más exagerado. ¿Qué creen ustedes? Sí, porque el Señor miró el corazón de la persona. Muy bien, bien. Y mire, y está sola mi suegra ahora, no le está soplando el marido, porque está ahí, estamos bien, estamos bien. Muy bien esa respuesta, efectivamente. Porque en realidad lo que depende es la fe. ¿Cómo? Yo la fe. La fe, exactamente, la fe. La fe de la persona, incluso la fe puede estar media distorsionada, puede ser una fe supersticiosa incluso, y Dios también lo va a mirar. Recuerden ustedes algunos pasajes que hemos visto en la Biblia, la mujer del flujo de sangre, ella era supersticiosa, ¿no? Sí, era una mujer que tenía una menstruación de muchos años, y ella era súper supersticiosa, y ella dijo, ya sé, dicen que va a venir Jesús, este Jesús parece que tiene poder, y dicen por ahí que si uno le toca la orillita del manto a estos hombres, ¿verdad? Se producen milagros. Eso es superstición, ¿no? Tocar la orilla de un manto, ¿verdad? Hacer como algo, no sé, etc. Y ella fue y hizo eso. Y ustedes saben el pasaje que relata que cuando Jesús, en medio de la multitud, siente que alguien lo había tocado, se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero ¿cómo dices quién te tocó si estamos en medio de tanta gente? Es como que usted diga en el metro, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Y está el metro repleto. Bueno, algo así sucedió y el Señor a lo que se refería era que había salido virtud, sanidad, ¿verdad? Algo milagroso. Ahora, ¿la fe de la mujer era verdadera o era falsa?
Era una fe distorsionada, como ni sí ni no, ¿verdad? Pero el Señor lo que mira era la intención del corazón. ¿Okay? Esto nos enseña mucho, ¿eh? Nos enseña mucho. Lo mismo el centurión, ¿verdad? Que otro caso más. Pero acá entonces a lo que me fui de ahí del texto, pero Dios puede hacer un milagro en personas, aunque estén en el lugar más distorsionado, aunque estén en la iglesia más, la peor, como dicen por ahí, la peor iglesia en cuanto a doctrina, enseñanza y todo lo demás. Hay gente ahí dentro que es salva, ¿sí? Dentro del catolicismo, que nosotros a veces tanto criticamos, hay gente salva, ¿o no? Sí, pero también hay gente que está en esa búsqueda. Está en esa búsqueda. Lo que Dios mira es el corazón. A lo mejor le falta comprender algunas doctrinas, ¿verdad? Sacar ciertas idolatrías, sacar ciertas cosas, porque a lo mejor no han sido confrontados en esas áreas, ¿verdad? Pero son personas que están en un proceso de buscar a Dios, ¿verdad? Y la salvación es por medio de la fe. Probablemente cuando muramos o el Señor venga, no vamos a tener todas nuestras dudas doctrinales resueltas, ¿o no? Todavía nosotros seguimos tratando de buscar la verdad en ciertas cosas. Imagínense, llevamos 10 años como iglesia y yo como pastor no he logrado tocar ni siquiera un 2% o 10% menos, ni un 5% de todas las doctrinas. Imagínense. Y eso que predico largo. Entonces, para desgracia de los que no les gusta estar mucho sentados. Pero es así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener claridad que Dios mira el corazón. Ahora no vamos a transformar esto en un libertinaje, pero hay que entenderlo también de la forma correcta. Ok, entonces, las piedras preciosas, decíamos que el apóstol Pablo en el tabernáculo dice que las obras, perdón, no en el tabernáculo, no, en el tribunal de Cristo, dice que las obras van a ser probadas, ¿verdad? Y ahí utiliza esta figura de piedras preciosas, ¿verdad? Porque dice que las obras pueden ser representadas por heno, madera, hojarasca, 3 tipos de materiales, ¿verdad? Recuerden, por si me equivoco, usted ahí me corrige. Heno, madera, hojarasca. Y en otro, y luego da otro grupo que son las piedras preciosas, ¿verdad? Y ahí está la plata, el oro y las piedras preciosas, ¿verdad? Que representan otros materiales, ¿ok? Dice que ambos grupos, ¿verdad? El heno, la hojarasca, lo que es como más de madera y lo que son como más metales y piedras preciosas, ambos van a ser probados. ¿De qué forma? Por él, a ver si me ayudan con eso. ¿Por el joyero? Por el fuego. Fuego, fuego. Fuego, ¿a dónde, hermano? ¿Dónde fue? Por el fuego, ¿verdad? Van a ser entonces probados por el fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? En el caso del heno, ¿verdad? ¿Sabes lo que es el heno, no? No el sal de fruta. El heno es como pasto, ¿no? El heno, la hojarasca, ¿verdad? La madera, todo eso es como algo que si usted lo pone al fuego, se prende y no queda nada. Nada quedará, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Ahora, en el caso del oro, ¿qué sucede cuando lo expones al fuego? Al fuego. ¿Qué es lo que pasa cuando expones el oro al fuego? Se desaparece, se evapora, se Purifica más. Purifica. Muy bien, se purifica. O sea, todas las impurezas con la temperatura salen, ¿verdad? Del oro, todo eso que puede estar ahí entre medio, sale producto del calor, del fuego, de la temperatura, y ahora queda el oro más puro, más refinado, ¿verdad? Entonces puede pasar muchos procesos de depuración. Entonces, lo que prevalece, lo que queda, está representado por el oro, ¿verdad? También acá en este caso, en el contexto de las figuras, en el contexto del fuego, ¿verdad? Entonces, se mantiene, queda, no pierde su valor, incluso hasta lo podría aumentar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos nosotros estos ejemplos. Y las piedras preciosas, ¿verdad? Son ejemplos en la vida. Ahora, son ejemplos en la Biblia. Ahora, por ejemplo, las piedras preciosas en la Biblia también son figuras de dignidad. ¿Ok? En la Biblia son figuras de dignidad. ¿Se recuerda usted en los tiempos del tabernáculo? Ahí en Éxodo 28, 17, habla acerca del pectoral del sumo sacerdote. ¿Se recuerda?
que tenía, dice Éxodo 28, 17, llenarás de pedrería, está hablando de piedras preciosas, en 4 hileras de piedras, y más adelante dice, y llevaron los nombres en el pectoral sobre su corazón. Esto los hacía distinguirse, ¿verdad? Una característica del sacerdote era que su vestimenta era distinta a la del pueblo. Era distinta también la de vestimenta del levita, ¿verdad? Del que estaba ahí en el servicio general. El sacerdote y el sumo sacerdote tenía una vestimenta que lo destacaba. Ahora, esto por ahí algunos falsos de hoy día han dicho, el pastor tiene que usar la mejor chaqueta, ¿verdad? Porque como en los tiempos del tabernáculo. Bueno, ahí hay cosas que les gusta del tabernáculo y hay otras que no les gusta. Entonces, pongámonos de acuerdo, o todo del tabernáculo o cierta parte, ¿verdad? Eh, partiendo de que los levitas no tenían heredad, no tenían herencia, no tenían terreno, no tenían absolutamente nada. O somos bíblicos o no tanto. Bueno, entonces acá nosotros vemos que las piedras preciosas, como lo estamos viendo ahora en esta figura, son en la Biblia también figura de dignidad, ¿ok? Dignidad. Cuando se habla de piedras preciosas, está hablando de algo digno, ¿verdad? De algo que también tiene un realce, ¿verdad? Ok, entonces eso lo podemos encontrar ahí, un ejemplo, en Éxodo 28, del 17 al 29, y usted lo puede leer con mayor detención, ¿ok? Recuerde, sí, que los símbolos van cambiando en base a los contextos, ¿ok? Para que lo entendamos. En el caso de lo que les decía del apóstol Pablo, ¿tenía que ver con dignidad? No, porque acá lo que estaba hablando era de que prevalece, ¿verdad? Utiliza la piedra preciosa, el oro, la plata, como un símbolo de algo que al ser probado por fuego, ¿verdad? Una prueba exhaustiva que va hasta lo profundo. Cuando tú quemas algo en el fuego, en el caso de algo, un horno a alta temperatura, el fuego no es solamente externo, ¿verdad? La pieza se enciende al rojo vivo, significa que ese fuego, esa temperatura, llegó hasta el centro, ¿verdad? Lo consumió completamente. Y luego se ve si queda o no queda. Cuando Dios prueba el corazón, Dios no prueba solamente lo externo, prueba lo que hay dentro, hasta lo más interno, ¿verdad? Recuerde que todo en la Biblia, lo externo, ¿verdad? Cuando le damos importancia a lo externo, eso nos habla de qué cosa, cuando hablamos de lo externo, en la Biblia. ¿La apariencia? ¿Puede ser? Pero más allá que eso, también es la apariencia, sin duda, pero está relacionado con el contexto. Pero cuando la Biblia nos dice y nos habla acerca de lo externo, ¿verdad? Lo externo del hombre, obviamente. ¿A qué se refiere? Lo externo. ¿Puede ser lo carnal? ¿Lo También, humano? también está relacionado, sí, pero hay un concepto que es más preciso. A lo que es visible, ¿Cómo? a lo que es visible, Lo externo es algo que es visible, sí, también. Pero ahora veamos a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de lo externo. De lo externo. Religiosidad. Muy bien, tuve que mandarle ahí un WhatsApp a mi esposa para que lo pudiera... No, mentira. Tenía yo un amigo, ¿verdad? Que era un hermano, que su hijo le mandaba las respuestas. Entonces estábamos en la clase de jóvenes y decía, a ver, vamos a hacer una pregunta de la Biblia. Y te salían las preguntas y a veces los hijos andaban así como medio pajareando por ahí. Y le decía, oye, recuerda, y hasta que se les salía, ¿verdad? Tenían preparadas las respuestas. No, pero mi esposa respondió bien. La religiosidad, ¿verdad? Lo externo, en la Biblia, cuando habla de lo externo, ¿verdad? En la Biblia está hablando de la religiosidad. A ver, díganme ustedes, por ejemplo, un ejemplo bíblico donde se hable de lo externo relacionado a la religiosidad. No me digan la cita, a lo mejor, díganme la idea, a lo mejor. Los sepulcros blanqueados. Muy bien, Jorge Luis, exactamente, el sepulcro blanqueado. Explícame eso, Jorge Luis, a ver de qué se trata el sepulcro blanqueado, según lo que tú entiendes, por supuesto. Que les decía que por fuera eran hermosos y por dentro eran huesos podridos. ¿A quién le decía eso?
si no me equivoco, los fariseos, ¿Y qué son los fariseos? religiosos. Religioso, ¿verdad? Entonces, muy bien, Jorge Luis, muy aplicado. Religioso, entonces, se refiere a lo externo, ¿ok? De hecho, la palabra, siempre se lo he dicho hace tiempo, ¿no? Pero la palabra religioso viene de un vocablo griego que es deisidaion, ¿verdad? Y esta palabra griega significa muy supersticioso. Eso significa religioso, ¿verdad? Una persona muy supersticiosa. ¿Y qué es lo que es, qué es lo supersticioso? Es que le da énfasis a lo externo, ¿verdad? Entonces, el religioso, ¿verdad? Que tiene que ver con lo externo, el sepulcro blanqueado. Sepulcro es una tumba que le pintamos los palitos, le ponemos plantitas, le ponemos estos remolinos de colores, dan ganas de hacer un picnic. Yo a veces voy al cementerio y me dan ganas de hacer un picnic porque está mejor que la plaza, ¿verdad? Entonces, se ve bonito, ¿verdad? Pero lo que hay en el centro de la tumba, ¿qué es lo que es? Como decía Jorge Luis, podrido, ¿verdad? Ahora, llevándolo al contexto de la religiosidad, como lo expresó el Señor, nos habla, bueno, de algo hipócrita, ¿verdad? Hipocresía, pero nos habla de que el religioso le da sola énfasis a lo externo. Y te dice, para ser un buen cristiano, lo que necesitas es este tipo de ropa, este tipo de peinado, no hagas esto externamente, no nos interesa el corazón, nos interesa que no hagas esto, que no escuches aquello, que no veas a esto, y todo lo externo, pero no se preocupa del corazón, ¿verdad? Entonces partimos mal. Entonces, la religiosidad en la Biblia está representada a través de este símbolo que es el concepto de lo externo. ¿Se entiende, no? Ok. Entonces, cuando es probado la obra de cada uno, es probada por el fuego, ¿verdad? Está hablando de que Dios no va a probar la cascarita. No le va a echar así como un poquito de fueguito por fuera a ver si... No, es probado por el fuego. Y probablemente no he visto esa palabra, pero probablemente se refiere a fuego, así como un fuego abrasador, ¿verdad? Y usted se da cuenta cuando ha visto algún video de algún, ¿cómo se llaman los que hacen joyas? Bueno, un joyero. Tiene que poner al rojo vivo ese metal. Entonces, queda. Si es de estos materiales, como la piedra preciosa, como la plata, como el oro, queda el material. Y a la vez se refina, ¿verdad? Queda mucho más depurado. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Vamos ahora con otro mineral, ¿les parece? Hablemos de la sal. La sal. ¿Qué es lo que simboliza la sal? Aparte de la hipertensión. ¿Qué es lo que representa la sal, verdad? Mira, la sal es un emblema también, es un símbolo de pureza, también, la sal. El Señor dijo, nosotros somos la sal. ¿De qué? ¿Del salero, de la mesa? ¿De dónde? La sal del mundo. Del mundo. Ok, ¿qué es lo que es el mundo? Entendamos esto. El mundo es todo la humanidad, ¿verdad? Y habitualmente el mundo va relacionado en la Biblia con los que no creen, ¿verdad? Da lo mismo su religión, todos los que no creen en el Señor. El mundo, ¿verdad? La sal, el Señor nos utilizó este mineral para decirnos a nosotros que somos la sal, ¿verdad? La sal de esta tierra, la sal del mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿De qué nos habla la sal, por ejemplo? ¿De qué nos habla la sal? ¿Cuáles son los símbolos, las características que puede tener la sal? ¿Sazona? Sazona. Ok, ¿cómo aplicamos sazonar? ¿Qué significa sazonar? Sazonar significa resaltar un sabor. La sal tiene esa característica, ¿verdad? De resaltar el sabor. No es lo mismo comerse una cazuela sin sal, ¿verdad? Que comérsela una con sal, ¿verdad? El pastor que me contaba ahora hace poco, cuando estuve con él, que le tocó una vez de misionero por ahí y le tocó comerse una cazuelita, ¿verdad? De un lugar muy pobre y solamente era un pollo viejo que encontraron por ahí con agua, ¿verdad? Y no tenía ni sal la persona que les ofreció eso, ¿verdad? Porque iban como de misionero.
y bueno, le tocó comer y me decía, no tenía sabor a nada, era como, no sé, era un sabor, no, ni siquiera le sentía el sabor a pollo. No sé si era porque era viejo o tal vez porque no había sal. La sal tiene la característica de proveer de resaltar un sabor, ¿verdad? También la sal nos habla de dos conceptos: desabrido, ¿verdad? Porque le faltó sal, ¿verdad? O también el otro extremo es salado. Salado, muy bien. Desabrido o salado. Entonces, ¿de qué nos habla lo de desabrido y de salado? ¿De qué nos habla? ¿Qué creen ustedes? Un concepto ahí, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Equilibrio? Un ¿Equilibrio puede ser? Muy bien, hermano. Equilibrio. Nos habla del equilibrio, ¿verdad? Ahora ya entendiendo estos conceptos, ¿verdad? Nosotros somos también la sal de esta tierra, ¿verdad? Nosotros somos los que nos encargamos de sazonar. ¿Qué cosa? Las verdades bíblicas, ¿verdad? No, no es que la Biblia necesite que no, pero nosotros somos los encargados de tener ese equilibrio también para poder decirlo. En Colosenses, creo que está en Colosenses capítulo 4, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Si no puede ser que sea Colosenses 4 o 6, ahí no sé, ahí después me ayudan si es que es el pasaje o no. Pero nosotros somos la sal de esta tierra y de este mundo. En la antigüedad, cuando Jesús está diciendo estas palabras y dice que somos la sal, ¿ok? Él no estaba pensando en la hipertensión. Disculpe, es Colosenses 4:6, sí. ¿Era Colosenses 4:6? Ok. Sí. Acá lo anoté, pero no estaba bien clara si era esa la cita o no. Ok. Cuando el Señor le dice a sus discípulos que ustedes son la sal, ¿verdad? De la tierra. Primero tenemos que centrarnos acá para ver este símbolo de la sal. ¿Por qué dijo la sal? Primero pensemos en los tiempos de Jesús y saquémonos todo lo que nosotros sabemos hoy día de la sal, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo era el contexto de aquel tiempo cuando Jesús utilizó eso, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son el ADSL de la Tierra, ¿verdad? Hoy día entenderían algo, ¿no? Los más viejitos vamos a entenderlo, ¿verdad? El hermano Héctor Artiro dijo: sí, ¿qué es lo que era el ADSL? ¿Se acuerdan o no lo que era el ADSL? El tema del internet, antiguamente, ¿verdad? Tengo ADSL, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy día no, hablamos de otras cosas, ¿verdad? Hablamos del 5G, ¿verdad? Por ahí después fue la banda ancha. Entonces, en el contexto en que yo lo digo, eso tiene un conocimiento para la gente que vive en esa época, en esa cultura, en esa región, etc. Entonces, cuando el Señor está hablando de que nosotros somos la sal, obviamente Él tenía en su mente las características propias de la sal, que era, por una parte, esto de sazonar, ¿verdad? El equilibrio, ¿verdad? En resaltar incluso algo, pero también la sal es considerada en los tiempos de Jesús, que para nosotros hoy día no tiene mucho sentido, era un preservante, ¿verdad? Permitía preservar, ¿qué cosa? Algo muy importante. Los alimentos, porque no había refrigerador en ese tiempo, obviamente. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? En ese tiempo no habían refrigeradores, ¿verdad? Entonces, la carne, por ejemplo, se conservaba con sal, se cubría con sal y eso tenía un efecto químico y preservante sobre la carne y eso preservaba el alimento. Entonces, cuando el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, lo que Él está pensando y lo que los discípulos están entendiendo es: ustedes son los encargados de preservar, ¿verdad? Estas palabras, este evangelio, estos conocimientos, y lo comparten, ¿verdad?, con la gente, ¿verdad? Porque se imaginan que Jesús muere y nadie cumple esta misión que hoy día nosotros conocemos como de transcribir la Biblia, de predicar, de dar interpretación, incluso los mismos textos que tenemos hoy día nosotros de las versiones nuevas, los comentarios bíblicos, todo esto que es tan enriquecedor. Piensen ustedes que todo lo que yo les cuento es algo que yo lo aprendí de alguien que aprendió, de otro que aprendió y así, ¿verdad? No es nada nuevo, no es nada mío. Todo lo que yo soy un loro en realidad de esto, que repito nada más, y lo que yo hago es sazonar con ustedes, ¿verdad? Darle el equilibrio y aplicar estas verdades bíblicas con ustedes para que las puedan comprender. Y ustedes después lo van a hacer
con otras personas, ¿verdad? Y de esa forma preservamos la palabra del Señor. Entonces, cuando habla de la sal, bueno, nos habla de la pureza, pero también nos habla de la verdad de la palabra y cómo preservar, ¿verdad? En este caso, la sal es un preservante natural, por lo demás, ¿verdad? De tantas cosas, ¿ok? Entonces, ahí está el significado de la palabra sal. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió, no? Entonces, ya no piense usted cuando diga, ustedes son la sal, usted no se ve así como una bolsita de sal o algo así. No, no, no hay que equivocarse, ¿verdad? Y hay que poner atención, ¿por qué quiso Jesús decir eso, ¿verdad? ¿Por qué el Señor dijo, yo soy la vid? ¿Sabe lo que es la vid? Una parra, ¿verdad? Puedo haber dicho, yo soy la palmera, yo soy no sé, cualquier otro árbol, pero él dijo, yo soy la vid, y ahí tengo que pensar también en las características de este árbol, por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón, ¿ok? Símbolos que son importantes de conocer en la Biblia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta en relación hasta ahora lo que hemos visto. Ok, avanzamos entonces. Ya no les quito más tiempo, ¿no? No se preocupen, no vamos a hacer tanta vigilia. El agua. El agua. ¿Toman agua ustedes, no? Bueno, el agua. El agua tiene muchos significados en la Biblia, ¿verdad? Muchos significados. Piense usted en el agua. En el agua. ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en el agua? ¿Para qué sirve el agua? Bueno, es vida, ¿verdad? Limpio también. Pureza. Claro, también limpieza, pureza. Los astrónomos buscan agua en otros planetas porque ellos dicen que si hay agua, hay vida, ¿verdad? En otros planetas. De organismos más simples, no sé cómo sea, pero hay vida. Entonces, eso lo dicen los científicos. Limpieza, decían ustedes también, ¿no? Con el agua limpiamos. No hay forma de, o sea, si hablamos de limpiar, estamos hablando de alguna u otra forma de agua, ¿verdad? A través de un líquido para limpiar, el trapero para el piso, la manguera para limpiar alguna superficie, siempre va relacionado con el agua, ¿verdad? Que son componentes. Por ejemplo, el cloro, que también está tan relacionado con la limpieza, está compuesto también por agua. Ok, entonces, el agua siempre tiene símbolos, ¿verdad? Y en el contexto del creyente, el agua, por ejemplo, es símbolo de limpieza, de pureza, ¿verdad? Hay un acto, una ceremonia en el cristianismo que está relacionada con el agua, que es el bautismo. El bautismo, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? Bautismo viene de un vocablo griego, baptismo, baptizo creo que es, ¿no? ¿Y qué significa? Sumergir en agua, sumergir completamente en agua, ¿ok? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿El bautismo es solamente de los cristianos? ¿O será que es practicado también por otras religiones? Por otras religiones también. Sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que es el bautismo, ¿verdad? Tiene mucho simbolismo. Entonces, hablemos del agua. El agua en plural, por ejemplo, muchas aguas, ¿verdad? El agua en plural representa juicio en la Biblia. El agua en plural. Por ejemplo, pensemos en mucha agua, ¿verdad? Mucha agua relacionada a un juicio. ¿Se recuerdan algún... El diluvio? El diluvio, ¿verdad? El diluvio, en los tiempos de Noé, ¿verdad? Ahí fue el diluvio y la gran cantidad de agua, toda la agua que cayó, es símbolo de juicio, ¿verdad? Ahora que hay una pregunta como media rebuscada, de los que les gusta, ¿verdad? Todo esto. ¿Cuántos días llovió en el diluvio? 40. 40, ok. 40 días estuvo ahí lloviendo, ¿verdad? Ahora, dicen los expertos, dicen que si llueve 40 días, es imposible que haya sucedido lo que la Biblia relata, ¿verdad? Por la cantidad de precipitación, aunque fuera muy fuerte. Claro, hay inundación, todo, pero no al nivel que la Biblia lo representa. Recuerden que en el diluvio dice que la cima de las montañas, ¿verdad? O sea, la tierra quedó completamente cubierta de agua.
Luego dice que las montañas subieron de alguna u otra forma, ¿verdad? En el relato. Pero hay algunas teorías en relación justamente a esto, ¿verdad? Cuando cae, ¿verdad?, esa agua, ¿verdad?, a la tierra, y lo que produce es destrucción total. Eso es juicio, ¿ok? Ahí yo les dejo la tarea también para que investiguen, pero no para que dediquen su vida entera ahora al ministerio evangelístico de cuánta agua cayó en el diluvio. No. Esto es para que investiguen nomás por si les interesa. Pero acá el agua, en plural, como lo estamos viendo acá, representa juicio, ¿verdad? Ahí en el Salmo 69, en el versículo 1, dice, las aguas han entrado hasta el alma. También utiliza ahí una figura retórica, ¿verdad? Que es lo del relato del Génesis al capítulo 7 en el diluvio, ¿ok? Entonces, ahí nosotros tenemos una figura, ¿ok? Entonces, agua en plural puede tener un simbolismo de, en este caso, juicio, ¿ok? Vamos a ver también que en la escatología se utiliza también esta figura, ¿ok? Hablemos del agua ahora en el mar, ¿verdad? No es lo mismo el agua en un río, no es lo mismo el agua en una lluvia, no es lo mismo el agua estancada, que corre, que fluye. Entonces, vamos a ver esto. En la Biblia, el agua de mar, ¿qué creen ustedes que representa? Multitud de gente. ¿Cómo? Multitud de gente. Gente. Muy bien, muy bien, hermana Kelly, muy bien. Ok, cuando hablamos de el mar, vamos a bloquear a la hermana Kelly, a ver, la vamos a bloquear aquí, bloquear. No, está bien, hermana Kelly, bien, te responde ahí todas las preguntas. El mar representa la humanidad, ¿ok? Grandes masas en relación a los gentiles, a la humanidad. Dice en Apocalipsis 13:1, vi subir del mar una bestia, ¿sí? ¿Se recuerdan de estas figuras, verdad? Anticristo, ¿verdad? El falso profeta, todos estos. En ese contexto dice, vi subir del mar una bestia. Una bestia. Ahora, ¿será que entendemos acá que puede estar relacionado al anticristo o el falso profeta, qué sé yo? ¿Será que sale del mar así como del océano? Así, hay símbolos, ¿verdad? Hay símbolos. Entonces, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta a quién se está refiriendo, ¿verdad? Acá la bestia, que aparece acá en este pasaje. Y dice que sale del mar. ¿Y qué significa el mar? Gente. Del mundo, los gentiles. Exactamente. ¿Ok? Ahora lo entiende más, ¿no? Al leerlo. Ahora la tarea, entonces, échale un vistacito a ese pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 13, y ya ahora dice, entonces no es como yo me lo imaginaba, ¿verdad? Porque, como les digo, nos quedaría Chucky, el muñeco diabólico, quedaría, pero hecho nada en comparación a lo que podríamos imaginar si interpretamos Apocalipsis de una manera así tan literal, ¿verdad? Hay que entender los símbolos que ahí pueden estar, ¿ok? Muy bien. Vámonos con ya vamos a terminar con el agua. El agua en movimiento, ¿qué es lo que representa? El agua en movimiento. ¿Qué creen ustedes que representará el agua en movimiento? Las pruebas. Bien, ahí la hermana Ingrid fue que dijo, ¿no? Pruebas. Pruebas. Por ahí tenemos pruebas. El hermano Francisco, ¿qué más dijo? No le escuché, hermano Francisco. No, fui yo, Luis. Yo dije vida, pero pensando en el agua que se mueve y hay un árbol ahí con raíces. Por En donde pasa. el Salmo 1, ¿no? Creo que es, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí. O que son como árboles plantados junto a corrientes, ¿no? Ese creo que es el Salmo 1. Ustedes saben que para los textos yo soy pésimo. Bueno, pero, ok. El agua en movimiento representa al Espíritu Santo, ¿ya? En movimiento representa al Espíritu Santo. Por ejemplo, hay un texto que dice, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y esto lo dice en relación al Espíritu, ¿verdad?
Entonces, también hay otro texto en Juan 4, si no me equivoco, Juan 4:14, que dice que hay una fuente de agua que sale para vida eterna, también refiriéndose justamente a todo esto. Entonces, el agua en movimiento, ¿verdad?, representa el Espíritu Santo, ¿verdad? En este caso. Dice que el Espíritu Santo se movía también, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Ahí por las aguas, y todo eso. Habla un poquito acerca de esto. Ahora, lo que decía la hermana Ingrid también, para que no se vaya, porque está llorando ahora la hermana, también el agua en movimiento también representa las pruebas, ¿verdad? Pero estaba ahí, yo creo que ella estaba pensando también en el ejemplo de la barcaza, ¿verdad? En medio de la tempestad, y todo eso, ¿verdad? Ok, también puede tener un significado, pero recuerde que eso fue también es una historia, ¿verdad? Que se cuenta ahí en un contexto, y claro, el agua representa también las pruebas, las dificultades, ¿verdad? Hay un agua también que da con ímpetu, ¿verdad? Sobre la casa que se edifica en la arena, y la otra casa que da en la roca, ¿verdad? Y también nos representa, en este caso el agua, la tormenta, representa también los problemas. Ahí muy buen punto. Ok, vamos a ver otro ejemplo. El agua aplicada ahora al cuerpo. ¿Ok? El agua aplicada al cuerpo como en una fuente, ¿verdad? Y esto ¿Puede ser representa... sanidad? ¿Puede ser sanidad? ¿Sanidad? ¿Qué es? Podría ser sanidad. A ver, veamos. Acá el agua representa la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos capítulo 10, 22, por ejemplo. Dice, lavaos los cuerpos con el agua pura, ¿verdad? Cuando el agua se aplica al cuerpo, en este caso en el contexto de Hebreos, está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Otro también que es para, otro ejemplo podría ser Efesios 5:26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ok? También entonces aquí habla de la palabra con un tema de santificación, de limpiar, ¿verdad? De sanidad, ya para que el hermano también nos llore. Ok, ahí está entonces, ahí tenemos la respuesta. A ver, déjenme ver. Ahí terminamos con el agua. Ya, perfecto, ahí terminamos con el agua y terminamos también con la clase de hoy porque ya se nos va el tiempo. Entonces, hasta el agua. La próxima semana vamos a continuar porque nos faltan acá minerales simbólicos, ¿ok? Pero me interesa que lo podamos entender. Yo les pido que entendamos que tenemos que detenernos en los símbolos porque son muy interesantes de poder analizar, y yo no les puedo decir solamente en hermenéutica, en la Biblia también aparecen figuras retóricas como los símbolos. Fin, vámonos a otro tema. Tenemos que ir detallándolo, así que por eso acá nos quedamos más detenidos, ¿ya? Mis hermanos amados, un gusto de poder saludarles, de poder estar con ustedes. Voy a pedirle a algún hermano voluntario, el que quiera, ¿verdad? Ahí me dice, para que haga una oración para finalizar, ¿sí? ¿Algún hermano voluntario o hermana voluntaria? Yo, Hermano Luis Gajardo, Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por este tiempo en que podemos aprender más de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están conectados, Señor, a los que no pudieron conectarse, Señor. Anímales, ayúdales, Señor, para que también puedan aprender más de ti. Señor, bendice a nuestros pastores, a su familia, dales sabiduría, fuerza, Señor, guía, Señor, sus pasos, Señor, y el de nosotros también, nuestros pasos, Señor, lo que hacemos en cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos guardas, Señor, nos proteges, y queremos servirte, Señor, queremos, Señor, ser agradables para ti. Ayúdanos, Señor, perdónanos si te hemos fallado, Señor, y nada, Señor, sigue llenando nuestro corazón de tu palabra, que podamos seguir creciendo en ti, y para también, Señor, compartir esto que tú nos estás dando, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Ahora permite que podamos descansar, Señor. Guarda nuestro sueño, nuestro acostar y también nuestro levantar mañana, Señor. Acompáñanos en todo lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a terminar la grabación y ya nos despedimos.